Hola, buenos días y bienvenidos a este viernes 24 de julio. Y seguimos, ¿verdad? Porque el tema de seguir aprendiendo a orar es interminable. Dice, lo habíamos hablado en Romanos 8, que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda a orar. Bien, quiero leer algo de la carta de Santiago, apóstol Santiago, ¿verdad? Que en el capítulo 4 quiero leer algunos versículos y después ver en Mateo capítulo 16 un evento ahí que pasa Jesús con Pedro. Vamos, bien. Voy a leer Santiago 4, 1 al 4, creo que es. Bien, dice, ¿qué es lo que causan las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo pide, tampoco lo recibe porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Esa está un poquito diferente a la lectura que podemos hacer en la Reina Valera, ¿verdad? ¿Quieres que lo leamos? Vamos a comparar un poquitito, porque me gustaría que pudiéramos entender bien eso que el apóstol Santiago está diciendo a los que le escribe, a los de la iglesia. A los de la iglesia, acuérdense, todas las cartas son para la iglesia, así que cuidado. Y dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis porque no lo pides. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, a veces nuestras supuestas oraciones son solamente peticiones, porque creo que hay una gran diferencia entre orar y pedir. Orar es conversar con el Señor, con el Padre. Conversamos con el Padre. Pero muchas veces nos presentamos al Padre para pedir, para pedir, para pedir. Jesús dijo que el Padre sabía todas nuestras necesidades. Por eso, en vez de pedir, tenemos que hablar. Vamos a hablar con el Señor. Aunque Él sabe todo, vamos a contarle como si no lo supiera, pero Él lo sabe. Hay veces que uno lee ciertas oraciones de los salmos y como ayer decíamos, parece como que David en un momento no se daba por enterado que Dios sabía todo lo que le estaba ocurriendo. Y como que David le decía que respondiera rápido, que no se olvidara de él. Mira, tantas cosas como nosotros también. A veces caemos en esa situación cuando vamos a la oración. Oramos como si Dios no supiera las cosas. Y a veces le recordamos, porque mira, dice en tu palabra esto. Y es porque en vez de conversar, pedimos. Y muchas veces pedimos mal. Yo he pedido mal. Tú no has pedido mal. Por eso, esto es muy importante. Señor, enséñame a orar, a hablar contigo, hablar contigo. Que no sea un monólogo, que sea un diálogo. Puedo hablar, pero tengo que aprender a guardar silencio para que Él me responda. Claro que a veces no me gusta cuando me responde no. Y a veces creo que el no es porque no me respondió. No, sí, también Dios responde con no. ¿Sí? Bien. Ahora, quiero ir a un evento que Pedro tiene, los discípulos, entre ellos Pedro, tienen con Jesús. En el capítulo 16 del libro de Mateo, encontramos la confesión de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús empieza a preguntarle a los discípulos que tenía ahí,
¿qué dicen los hombres de mí? ¿Qué dicen los hombres de mí? Y entonces uno dice, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Entonces sale Pedro y dice, no, Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bien. Y el Señor le contesta a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Pero después de eso, usted sigue leyendo, cuando Jesús les vuelve a anunciar a ellos su muerte. Vamos a leer una cosita y vamos a ver qué pide Pedro. No ora, pero qué pide. Desde entonces, verso 21 del capítulo 16 de Mateo, dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro no estaba orando, estaba pidiendo, miren. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No estaba orando, no lo tomo como una oración, pero sí lo tomo como una mala petición, como la que a veces nosotros, al venir a orar, a conversar con Dios, hacemos. ¿No te ha pasado que has pedido mal? Por eso Dios no nos concede. Hay una anécdota de un pastor, amigo queridísimo mío, que vive en España, en el sur, en el reino de Andalucía, principalmente en Fuengirola. Mi querido hermano Antonio Rodríguez Pacha con cariño. Antonio Rodríguez, el pastor Antonio Rodríguez. Una vez me contó, en esas conversaciones que tenemos casi a diario, me contó que estaba viendo un programa de televisión donde había un sacerdote que estaba dando una conferencia ahí en público, en un programa de televisión. Y bueno, él con todas sus conferencias y todo. Y de repente como que se abre, parece, el momento de hacer preguntas. Y parece que lo que estaba tratando tenía que ver con la Biblia y con acontecimientos, me parece, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo fue que un joven dice que le preguntó al sacerdote le preguntó si los eventos que había en el Apocalipsis se iban a cumplir o no. ¿Qué él creía de los eventos, de las profecías, la escatología, lo que hoy estamos viendo? Y usted sabe qué contestó. Dice que le dijo, hijo, que tal cosa, rogamos a Dios que tal cosa no suceda. ¿Cómo fue? Si lo que está escrito va a suceder. Lo que está escrito, mis amados, va a suceder. Por eso a veces, cuando vamos a orar por los acontecimientos que nos rodean, tenemos que tener mucho cuidado, porque ninguna campaña de ayuno y oración de 40 días, que se junte todo el pueblo que sea, el pueblo del Señor que sea, va a poder desviar lo que ya Dios ha dicho que va a acontecer. Puede ser que demore un tiempo por la gracia y la misericordia de Él. Puede ser, pero ninguna de nuestras oraciones o peticiones va a hacerle torcer el brazo a nuestro Señor. Nuestro Padre no es como nosotros, o algunos que dicen, escriben con el puño y lo borran con el codo. No, Dios no es hijo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Por eso tengo que tener cuidado. Yo primero, tengo que tener cuidado cuando voy a orar a Dios, para ver qué estoy pidiendo y cómo estoy pidiendo, qué estoy pidiendo. ¿Es para el bien del programa de Dios? O como dice Santiago, para mi propio deleite. Por eso tengo que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que nuestra oración sea guiada por el Espíritu Santo de Dios para pedir como conviene. Porque yo y tú
Dice la palabra, no sabemos cómo pedir. No sabemos cómo pedir. No nos vaya a acontecer como le aconteció a Pedro. En ese momento, Pedro quería que Jesús no fuera a la cruz. Y para eso Jesús había venido. Para dar su vida, para cumplir el propósito de la reconciliación con nuestro Padre Celestial. A favor nuestro. Imagínense si Dios hubiera contestado esa oración y Jesucristo vuelve al cielo sin hacer lo que hizo. Pobres desgraciados seríamos nosotros hoy. Míseros. Así que, mis amados, sigamos en el nombre de Jesús, ayudándonos a aprender cómo orar. Para que no sea para nuestro deleite personal, sino para que sea para el bien de lo que Dios ya ha establecido que ha de acontecer. Estamos viviendo tiempos proféticos y tenemos que ir a la palabra para no ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom y bendiciones hasta que sobreabunde.